Antes de convertirse en el hombre que cambió la historia de la humanidad, antes de dirigir el proyecto científico más ambicioso y secreto del siglo XX, antes de que su nombre quedara ligado para siempre a una explosión que iluminó el desierto, hubo un joven brillante, introspectivo, obsesionado con comprender los secretos del universo. Ese joven fue J. Robert Oppenheimer, nacido en 1904 en Nueva York. Su historia no es solo la de un científico. Es la historia de una mente extraordinaria, de una ambición intelectual sin límites y de cómo el conocimiento puede otorgar poder, pero también cargar un peso imposible de sostener. Hoy vamos a explorar su personalidad, su genio científico, el Proyecto Manhattan y el legado complejo de la bomba atómica. Oppenheimer no nació en la guerra, nació en los libros. Desde joven mostró una sensibilidad poco común. Amaba la literatura, la poesía, la filosofía, pero también las matemáticas y la física teórica. Estudió en Harvard, se formó en Europa, aprendió de los mejores físicos de su tiempo. No buscaba fama, buscaba entender. Oppenheimer comprendía algo profundo. El universo no es caos, es estructura esperando ser descifrada. Era brillante, pero también complejo, reservado, intenso, exigente consigo mismo y con los demás. Podía citar sánscrito y discutir mecánica cuántica en la misma conversación. Su mente no tenía fronteras, pero había en él una dualidad constante, la fascinación por el conocimiento y la conciencia de sus consecuencias. El proyecto más importante en la vida de Oppenheimer no fue un artículo científico, no fue una teoría cuántica, fue un arma. En 1942, Estados Unidos puso en marcha el Proyecto Manhattan, un programa secreto destinado a desarrollar la primera bomba atómica antes que la Alemania nazi. Era una apuesta colosal. Miles de millones de dólares, miles de científicos, instalaciones dispersas por todo el país, un nivel de secreto absoluto. Pero hacía falta algo más que recursos, hacía falta liderazgo intelectual. Y eligieron a Oppenheimer. No era el físico experimental más reconocido, no había ganado premios mayores, no tenía experiencia militar, pero tenía algo único, una mente capaz de comprender el panorama completo. Sabía de teoría cuántica, sabía de física nuclear, sabía cómo conectar disciplinas y, sobre todo, sabía unir egos brillantes sin que se destruyeran entre sí. Los Álamos, el laboratorio del destino. En el desierto de Nuevo México, lejos de miradas indiscretas, se levantó un lugar que no aparecía en los mapas, Los Álamos. Allí reunió a algunos de los científicos más brillantes del siglo XX. Jóvenes genios, premios Nobel futuros, ingenieros obsesivos. Era una ciudad secreta dedicada a una sola pregunta. ¿Podemos liberar la energía del núcleo atómico y controlarla? La física detrás era aterradora y elegante a la vez. Si se lograba una reacción en cadena descontrolada, la energía liberada sería devastadora. Pero el cálculo debía ser perfecto. Una mínima desviación y todo fallaría. Oppenheimer trabajaba día y noche. Caminaba entre pizarras llenas de ecuaciones, escuchaba discusiones técnicas, mediaba conflictos. Era director, coordinador, estratega intelectual. No construía con sus manos, construía con ideas. La presión imposible. Había un temor constante, que Alemania estuviera más avanzada. El tiempo no era solo dinero, era supervivencia. Cada decisión era urgente. Cada error podía ser irreversible. Los científicos sabían que estaban cruzando una frontera, pero la guerra no permitía neutralidad moral. Oppenheimer lo entendía. Si ellos no lo hacían, alguien más lo haría. La física no podía desinventarse. Trinity,
El momento irreversible 16 de julio de 1945. Desierto de Nuevo México. La prueba recibió un nombre casi poético: Trinity. A las 5:29 de la mañana, el cielo se abrió. Una luz más brillante que el sol. Una onda expansiva que sacudió la tierra. Una nube que ascendió como una columna apocalíptica. En ese instante, la humanidad cambió para siempre. La energía del átomo había sido liberada. Algunos científicos celebraron. Otros quedaron en silencio. Oppenheimer recordó un verso del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». No era dramatismo, era comprensión. Entendió que ya no se trataba solo de ganar una guerra. Se trataba de haber abierto una puerta que jamás podría cerrarse. Hiroshima y Nagasaki. Semanas después, la bomba fue lanzada sobre Hiroshima. Luego, Nagasaki. La guerra terminó. Pero el mundo entró en la era nuclear. El arma que Oppenheimer ayudó a crear demostró que la humanidad tenía el poder de destruirse a sí misma. Ya no era ciencia ficción, era capacidad real. El dilema moral. Después del éxito técnico vino la pregunta ética. ¿Habían hecho lo correcto? ¿Era inevitable? ¿Había alternativa? Oppenheimer comenzó a cambiar. Pasó de ser el director del arma más poderosa jamás creada a convertirse en defensor del control nuclear internacional. Se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno, aún más devastadora. Pero el clima político ya era distinto. La Guerra Fría exigía más poder, no más reflexión. El científico que ayudó a crear el arma fue acusado de ser demasiado reflexivo, demasiado prudente, demasiado crítico. Su autorización de seguridad fue revocada. El hombre que abrió la era atómica quedó apartado de las decisiones nucleares. El verdadero significado del proyecto, el proyecto Manhattan, no fue solo un logro científico, fue la demostración de que la ciencia puede transformar el curso de la historia en cuestión de segundos. El conocimiento no es neutral cuando entra en la política. El progreso puede traer consecuencias que superan cualquier cálculo matemático. Para Oppenheimer fue su mayor triunfo intelectual y su mayor carga moral. No fue simplemente el padre de la bomba atómica. Fue el hombre que comprendió, antes que muchos, que el poder absoluto cambia la naturaleza misma del mundo. La bomba puso fin a la guerra en el Pacífico, pero abrió una nueva amenaza global. Oppenheimer entendió antes que muchos que el arma que habían creado no podía desinventarse. Abogó por el control internacional de las armas nucleares. Pidió responsabilidad. Pidió límites. Pero la Guerra Fría comenzaba. Y el mismo hombre que había sido celebrado como héroe nacional fue posteriormente acusado, interrogado y apartado del poder político. Su autorización de seguridad fue retirada. El creador quedó al margen de la criatura. La vida de Oppenheimer nos deja preguntas profundas. ¿Debe la ciencia tener límites? ¿Es responsable el creador por el uso de su creación? ¿Puede el conocimiento separarse de la moral? Oppenheimer no fue un villano. No fue un simple héroe. Fue un hombre brillante, colocado en un momento extremo de la historia. Su mente ayudó a desbloquear la energía del átomo. Pero su conciencia entendió el precio. Su historia no trata solo de física. Trata sobre responsabilidad. Porque el verdadero poder no está solo en descubrir, sino en decidir cómo usar lo descubierto. Y quizás la lección más importante sea esta. El conocimiento puede cambiar el mundo, pero la sabiduría es lo que decide si ese cambio lo salva o lo condena.